La mayoría de las veces se la menciona en dos circunstancias, enumerando sus muchos honores o ridiculizándola. Se han burlado de Barbra toda su vida. Y ella sigue ganándose sus premios. Barbra Streisand cumple hoy 81 años. Barbra Streisand es una mujer de época en el cine de Hollywood. Encantadora, con un talento innegable, una de las mujeres con más éxito comercial de la historia de Hollywood. Por desgracia, sufre constantemente el escarnio público y desde muy joven sabe lo que es el bullying. Por su aspecto. Por su origen. Por sus atuendos, los mismos que más tarde se llamarían legendarios. Por ser vulnerable. Por todo. Es como toda la vida de Barbra es una historia de burlas, puñaladas por la espalda y la intimidación. Si hay un comienzo bajo cero, la futura estrella tuvo uno. Las familias de sus padres llegaron a Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, cuando en Europa del Este brotaban aquí y allá manifestaciones de antisemitismo y los autores judíos escribían historias fantásticas sobre la expulsión de los judíos de sus ciudades natales. El abuelo paterno de Barbra, el que le dio el apellido Streisand, esta es la lectura en la que insiste la actriz, era de las afueras de Austria-Hungría, de lo que hoy es Ucrania. La segunda generación de inmigrantes, el padre y la madre de Barbra, se estableció relativamente bien. Streisand padre trabajaba como maestro de escuela, su madre como secretaria escolar. No tenían demasiada prisa por tener hijos, querían asegurarse de poder alimentarlos. Barbra nació cuando su padre tenía 34 años. Y cuando ella solo tenía un año, y su hermano mayor Sheldon un poco más, ya había muerto. Unos años antes, el padre de la futura artista había sufrido una lesión cerebral y resultó para Streisand ataques epilépticos. Uno de ellos y resultó ser fatal. Esta muerte afectó mucho a Barbra. El hecho de que su padre abandonara el mundo como si no dejara rastro lo que no era hizo que durante el resto de su vida se preocupara por si dejaría rastro, y qué tipo de rastro sería. Sobre todo porque lo que quedaría de ella sería también el único legado de su padre. Quizás sea con este sentimiento de especial responsabilidad con el que se relaciona la fertilidad de Barbra como cantante y actriz. Y fue sin duda por este sentimiento por lo que se sentó a escribir sus memorias a la edad de 70 años. Afectó la muerte de su padre no solo a la visión del mundo de la joven. Todo su destino se vio fracturado por esta tragedia. La madre estaba agotada, intentando ganarse la vida para ella y su hija, y gran parte de sus ingresos los gastaba en niñeras. La madre y la hija de Streisand llevaban una vida espartana, escasa y austera. La niña no tenía juguetes. La primera muñeca de su vida la tejió una de las niñeras para mantenerla ocupada. El barrio neoyorquino donde creció Barbara Joan, ese era el nombre métrico de la niña, no era para ricos. Pero incluso aquí, entre los pobres honrados pero ordenados, se vigilaba celosamente a los que eran más pobres que los demás. Los niños de la calle y de la escuela se burlaban de Barbara por sus medias, por ser pobre en general, por sus piernas flacas con las rodillas sobresalientes que parecían tan torcidas, por su nariz y boca grandes y, por supuesto, por su condición de judía. El antisemitismo en los Estados Unidos de los años 40 se sentía seguro. Probablemente cansada de luchar por sobrevivir, Joan, la madre de Barbara, encontró un nuevo hombre 7 años después de la muerte de su marido y se casó con él. Otro trágico punto de inflexión en la vida de la futura actriz. Cuando una vez entrevistaron a Streisand en televisión, y tocaron el tema de la vida con su padrastro, ella, ya crecidita, se echó a llorar. Porque la vida con su padrastro era el infierno en la tierra. Con su hijastra, normalmente no le dirigía la palabra, y ella estaba segura de que era por su excepcional fealdad. Pero cuando el padrastro sí le prestaba atención a la niña, era aún peor. Le pegaba tanto que no podía ir al colegio todos los días. Igual que pegaba a su madre. Desgraciadamente, no hubo alianza secreta entre madre e hija ni consuelos secretos, como suele ocurrir en estas situaciones. La madre, después de las palizas, le dijo a Barbara que era culpa suya, había hecho enfadar al sostén de la familia. En general era espinosa y fría, y así recordaba a su hija. Nunca elogiaba nada, para no estropear. A los 10 años le dijo a la niña que era fea, cuando Barbara compartió con ella su sueño de convertirse en artista. Es difícil saber si su horrible vida hizo que su madre fuera tan dura o si fueron sus cualidades originales. Pero no fue, ni llegó a ser, un pilar de apoyo para su hija. Cuando Barbara era adolescente, decidió teñirse el pelo de verde e ir así al colegio. La madre se enfadó y afeitó a Barbara desnuda.
Entonces la niña empezó a hacer dibujos ofensivos en su calva todos los días, y luego se fue de casa. Para no volver jamás. Nunca volvió a hablar con Diane Streisand. ¿Y con quién había que hablar? Bárbara se había ido. La chica había quitado una letra para hacer su nombre más corto y más brillante. Ahora era Bárbara. Más tarde, la madre respondería secamente a los periodistas sobre la comunicación con su hija. Estaba demasiado ocupada para comunicarse con nadie. Diane Streisand siempre se había asegurado de que su familia tuviera un aspecto decente. Y aunque apenas se creía culpable de nada, no acusaría a Bárbara de nada en público. Era una mujer dura, no pendenciera. Y por cierto, la propia Bárbara admite que su madre le dio al menos una cosa para su carrera, su voz. Streisand padre tenía una gran voz para cantar. En el punto más bajo de su carrera, desde donde iba a conquistar sus cumbres, y no había otro sitio a donde ir que hacia arriba desde el fondo, Bárbara decidió por sí misma no comerciar con su alma. No cantar ni interpretar nunca nada que ella no quisiera. No cambiar su cara, ni su nariz ni sus dientes. No renunciar a su nombre, sobre todo, a su desconocido apellido. Sí, ahora el sonido de su apellido parece corriente, tan familiar. Pero no a finales de los 50, cuando Bárbara se fue de casa. Encontró un lugar donde cantar. Por centavos, pero en el calor y la seguridad relativa. En un club gay en un sótano. Más tarde, a mucha gente le gustaba bromear sobre este hecho de su biografía. Decían que Bárbara se hacía pasar por una chica rara sin esfuerzo, por un chico. De hecho, el club gay era probablemente el único lugar donde una chica sin la protección de su familia y su amante difícilmente se vería arrinconada, donde tendría que esquivar manos sudorosas o someterse. Un amigo la metió en el club. Encontró un lugar donde vivir. Su habitación tenía una ventana estrecha. Daba a una pared de ladrillo. Su habitación era casi tan ancha como esa ventana. Pero era una habitación donde podía sentirse segura. No es que Bárbara, cuyo apellido los agentes no podían pronunciar correctamente, corriera a todos los castings. Los castings los odiaba, son como mendigar, y ser una mendiga Streisand era repugnante. Intentó participar en concursos para brillar. Intentaba cantar para que los visitantes del club se distrajeran de las conversaciones y los cócteles y la miraran. Al fin y al cabo, entre ellos había músicos con los que podía colaborar. A los 20 años, Bárbara tuvo la suerte de que la eligieran para un musical de Broadway. Ella tenía que cantar exactamente un aria. Esta aria, subió al escenario por primera vez, cantó para que el público 5 minutos de aplausos. Por desgracia, en la producción de Streisand, ahora demasiadas personas la llamaban así, no se quedó. Quería cada vez para dar el papel de una manera nueva y el director parecía que por lo que solo interfiere con el trabajo en el musical. Se pelearon. Streisand se fue. Después de muchos años y muchos premios, en otro siglo, llamó y preguntó, ¿ahora entiendes por qué era importante? Ahora sí, respondió el director. Y pronto murió. Aunque apenas de hablar con Streisand. Era el momento oportuno. De todos modos, se fijaron en ella y hubo más actuaciones en clubes. Un estudio de Columbia Records se fijó en ella y le ofreció un contrato. Ella discutió el contrato hasta que se salió con la suya. Tenía derecho a rechazar cualquier canción que no quisiera cantar y cualquier título que no le gustara. El estudio solo accedió con un recorte en los derechos de autor muy por debajo de lo que Bárbara merecía. Pero Bárbara resolvió no cambiar nunca, y no lo hizo. La primera vez que abordó su derecho de rechazo fue inmediatamente después de la grabación del álbum de debut. El estudio sugirió el título Sweet and Sassy Streisand. Bárbara Streisand Album. La cantante propuso su propia versión en respuesta, y bajo este nombre vio la luz. Poco después del lanzamiento del álbum, la cantante de voz única y profunda fue invitada a 2 programas de televisión consecutivos. Uno de ellos fue el programa de Judy Garland, y allí las 2 estrellas, la naciente y la casi crepuscular, cantaron a dúo. Después de aquello, Streisand era conocida en todo el país. Y Garland dijo después del rodaje, no dejes que me hagan lo que me hicieron a mí. No tuvo que preguntar quiénes eran ellos. O qué no dejarles hacer. En el mundo en el que se sumergió Bárbara, mucha gente ya había vendido su alma. En respuesta a la primera fama, comenzaron los primeros ridículos y burlas. De hecho, fue lo mismo de siempre. A Bárbara la llamaban fea y de vez en cuando mencionaban su condición de judía.
Bárbara era consciente de las burlas, pero no iba a vencerlas con mansedumbre ni con burlas solapadas. Empezó a arañar al menos el respeto a su opinión como artista, ya fuera sobre la grabación o el rodaje. Muchos recordaron más tarde su escandalosidad, su picardía y sus afiladas garras. En sentido figurado, claro. Aunque a Streisand le crecían las uñas largas y afiladas en el sentido más estricto. Ahora bien, viendo las imágenes de la joven Streisand, es imposible entender dónde la gente veía una fealdad particular o mal gusto. La película muestra una belleza frágil y armoniosa, bueno, sí, de carácter claramente semita, con una nariz grande. Y se ve que la propia Bárbara siente esta belleza y sabe presentarla con calma. Ninguno de sus peinados disimula la nariz, y el maquillaje no piensa ocultarla. ¿Por qué? Si todos los rasgos de la cara están en armonía. Bárbara llevaba el pelo alisado, batido, liso, rizado, en una mopa rebelde o en un peinado con un pequeño casco. Y estaba estupenda. La gente que la llamaba objetivamente fea solo por sus rasgos faciales sureños ahora parece ciega. Aunque el racismo es ciego. Y a la apariencia frágil y armoniosa que tenía Bárbara, facilidad de movimientos, brillo de voz, hablaba como cantaba, gestos llenos de encanto y una sonrisa, de la que todo ella parecía empezar a brillar. Sin embargo, en el primer casting serio para la película, Funny Girl, que la hará famosa, dijo francamente que necesitaba y será necesario, solo como un personaje, actriz divertida. El compañero de reparto, Omar Sharif, usó palabras peores. Para esto en la escena del beso Bárbara le mordió hasta la sangre, y consiguió el papel de todos modos. Y luego recibió para el papel de su primer Oscar. Ni siquiera podían pronunciar bien su nombre en la ceremonia. No es que no pudieran pronunciar Streisand. Pero ella salió, recibió su Oscar y estaba feliz, y los periódicos empezaron a discutir lo horriblemente vestida que iba. Y luego lo discutieron más de una vez. La forma en que Streisand en los años de su juventud en los medios de comunicación, se extendió a un trauma, muy rara vez algo más que su voz fue honrado con una palabra amable. Fotos con su participación a través del tiempo, los críticos vertieron críticas de barro, y el público fue a verlos una y otra vez. Y cómo la prensa desnudó los trajes de Bárbara. E incluso hoy en día nadie los llamaría incluso controvertido, solo legendario y clásico. A menos que se den cuenta de que la decisión es inusual y no exenta de extravagancia. Streisand después de Funny Girl realmente muchas veces protagonizó papeles cómicos. Hasta lleno de imágenes de humor scabrios no es sobre la familia Faquera, donde retrata a un especialista en sexología gerontológica, es decir, el sexo para las personas mayores. Sin embargo, sus papeles no se limitan a las comedias. Se convirtió en la estrella de dramas vívidos como Yentl, la historia de una chica judía que aprende Torá disfrazada de joven, o Crazy, la historia de una prostituta que mata a su cliente, o Lord of the Tide, donde Streisand aparece como psicoterapeuta. Sin embargo, siempre ha sido más cantante que actriz. Todo el mundo conoce sus éxitos, y los reconoce desde el primer compás. En 2004, decidió hacer un gran álbum recopilatorio de sus canciones. Revisó todos los discos, que todo hay que decirlo, guarda cuidadosamente en una cámara especial. Y descubrió que entre ellos no había ni una sola canción divertida. La chica divertida nunca había cantado nada divertido. ¿Es de extrañar que creciera en medio de la crueldad y el acoso? ¿Es de extrañar que el acoso la persiguiera toda su vida? ¿Es sorprendente que en su primer matrimonio también sufriera abusos de niña? Más bien, es sorprendente que Bárbara siga creyendo en lo mejor de las personas, y que siempre encuentre espacio para una pizca de humor, en su trabajo o en las entrevistas. Y que, al final, ellos no le hicieran a ella lo que le hicieron a Garland. Bárbara consiguió todo lo que soñaba. Un marido cariñoso. Una casa que amuebló como si hubiera vivido en ella durante generaciones y vivió feliz para siempre. Fama duradera. La posibilidad de llamar a los creadores de Siri, y pedirles que corrijan la pronunciación de su apellido, Streisand, eso es. Y la oportunidad de seguir cantando solo lo que quieres cantar, sin comerciar con tu alma.